Bueno, el tema de hoy, como le había dicho, es un tema muy importante para usted. Octubre 10, la de mi luna, ingeniero sistema. Primero que todo, vamos a hacer un recorderis de lo que son las normas y contexto. Yo pienso que ustedes han visto esto ya, no puedo decir sí o no. ¿Quién de ustedes sabe qué son las normas y contexto? ¿Quién me dice? Las normas y contexto. Son todo el requerimiento que se tiene en cuenta a la hora de hacer un trabajo escrito profesionalmente. Muy bien. ¿Quién tiene otro concepto? ¿Quién tiene otro concepto? Bueno, mire, la norma y contexto es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, contexto, en el cual es un instituto que tiene como función el establecimiento de normas técnicas y normas de calidad para actividades profesionales y empresas. Dale la vuelta, no, por favor. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es el contexto? El contexto es una empresa que estableció unas normas para la elaboración de trabajos escritos, como lo son monografías, tesis y trabajos que tengan que ver con monografías y tesis. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver unos parámetros que son los más importantes, pienso yo, para tener en cuenta para los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces dice, empecemos por el papel. Papel. Si el trabajo es para presentar en una institución, debe preguntar qué tipo de papel utilizar. Generalmente, por una cuestión de comodidad, se suele utilizar hojas tamaño carta o A4, que es la misma. Entonces, los trabajos escritos los hacemos en tamaño carta, hoja tamaño carta o A4. Esa es una de las primeras recomendaciones. Los márgenes que debemos utilizar para estos trabajos deben ser los siguientes. Margen izquierdo debe tener 4 centímetros si va a encuadernar. Margen derecho, 2 centímetros. Margen superior, 3 centímetros y margen inferior, 3 centímetros. Ya ustedes saben establecer esos márgenes. Tipo de letra. Si el trabajo se hace a computador, es recomendable utilizar una fuente de fácil lectura como el Arial, como el Times New Roman de tamaño 12. Puede ser el Arial o puede ser el Times New Roman. Existen otra empresa, otro método que es para la elaboración de trabajo escrito, que son las normas APA. Las normas APA también utilizan tamaño letra 12, pero el tipo de letra debe ser Times New Roman. En las normas de contexto, que son las que estamos utilizando, podemos utilizar el tipo de letra Arial o el tipo de letra Times New Roman, cualquiera de las dos. Con respecto a los capítulos, cada capítulo debe comenzar en una hoja independiente. ¿Qué es un capítulo? Un capítulo es un tema, un título principal. Entonces, los capítulos deben iniciarse todos con o en una hoja blanca independiente. El capítulo va en una hoja, comienza siempre en una hoja. Si son 20 capítulos que hay, son en 20 hojas que hay que comenzar el capítulo. Un capítulo puede tener 10 hojas, pero el capítulo debe ir en la primera hoja. Los títulos. Vean que los capítulos son diferentes a los títulos. Los títulos son o van en mayúscula, centrados y respetando el margen superior de 3 centímetros. El tamaño y tipo de letra se mantiene. No se utiliza punto al final. O sea, ustedes no pueden utilizar, después que escriban un título, un punto, no lo llevan. Deben respetarse las tildes de las palabras, aunque ustedes hayan escrito mayúsculas. En ninguna parte, en ningún libro, dice que las mayúsculas no se tildan. Sí se tildan. Por lo tanto, un título que lleve tilde debe tildarlo. Cuando el capítulo es de nivel 1, se establece como título 1. Esto vamos a ver más adelante, esto que está aquí. Cuando el título es de nivel 2, se establece como título 2.
cuando el subtítulo, que hay también subtítulo, es de nivel 3 y en adelante se establece como título 3. El interlineado. Bueno, primeramente el interlineado, ¿qué es? El interlineado es la distancia que hay entre una línea y la otra. El cuerpo del trabajo, el texto, el interlineado debe ser sencillo. Título. Después del título, 2 interlíneas sencillas. Punto y aparte, 2 interlineadas sencillas. Pero nosotros vamos a utilizar para todo el trabajo un interlineado de 1.5 líneas. Cuando se vaya a utilizar el interlineado, yo le explicaré cómo colocar el interlineado de 1.5 líneas. Algunos deben saberlo cómo se coloca. En este caso, vamos a encontrar capítulos como este que está aquí, que se llaman los computadores. Este es el capítulo de que es el tema, se va a tratar de los computadores. La clasificación es el título y los subtítulos son los que van. Primero que todos los capítulos tienen que tener aquí por lo menos un dígito. ¿Cuáles son los capítulos? El 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y de ahí en adelante son los capítulos. Los títulos deben llevar 2 dígitos en su numeración, como cuál, el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 1.5, el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 3.1, el 3.2, el 3.4, el 4.1, el 4.2, el 4.3, el 5.1, el 5.2, o sea, los que tengan 2 dígitos en el código. Y cuando llevan de 3 en adelante, en este caso aquí hay 3 y aquí hay 4, podemos encontrar 5 también. Ese es de tipo título 3. Entonces, los que son de número 1 y los que son de número 2 se escriben en mayúscula sostenida. En este caso, el capítulo, como tiene 1, dice los computadores, debe ir en mayúscula. El título, como tiene 2 dígitos, debe ir también en mayúscula. Y los subtítulos, que son de 3 en adelante, se escribe solamente la inicial en mayúscula y la demás en minúscula. Cuando son de tipo 3, cuando son de tipo 4, cuando son de tipo 5, inicial mayúscula y demás en minúscula. Listo. Preguntas sobre lo que hemos visto. Preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta que la haga? Hágala, porque es importante que ustedes hagan preguntas y digan de pronto que no entendieron de lo anterior para yo explicarles nuevamente. Pero no sé si es que ya cambiaron, donde usted tiene el título tipo 3. Ajá. En una tesis que hice por acá, precisamente en el Politécnico de aquí de Sagún. La profesora corrigió, por ejemplo, según su función. Sí. Según inicia en mayúscula y función también inicia en mayúscula. No sé. Yo sé que hasta donde yo sé, esas normas solamente se escribe la primera en mayúscula y la demás en minúscula. No sé, como dice usted, si cambiaron, pero hasta donde yo sé, la primera es en mayúscula, la demás en minúscula. No sé, no le reputo eso. Ya, había que averiguar. Okay. ¿Quién más tiene algo que comentar? ¿Quién más tiene algo que comentar? Profe, o sea, estas normas y contexto son las mismas normas APA. No, por eso le dije, son 2 normas diferentes. Las normas de contexto son estas que estamos viendo y las normas APA son otras. Las normas APA las están utilizando algunas universidades para hacer sus tesis, para hacer sus monografías. Eso va de acuerdo a la universidad. Hay universidades que todavía utilizan las normas de contexto. Eso no tiene nada que ver. ¿Entendido? Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen? Las normas de contexto tienen muchas cosas buenas. Es más, las normas APA se crearon a partir de que hay muchas personas que están haciendo plagio a las tesis, a las monografías, a los libros y eso.
Entonces, una de las cosas que hay que referenciar o colocar en la monografía y la tesis son de dónde sacó uno el texto que tiene en el trabajo. Si yo en mi tesis saqué 4 líneas de un libro, tengo que decir que esas 4 o 5 líneas las saqué de tal libro y que el autor es tal persona. ¿Ya? En cambio acá en la norma y contexto, sí hay que hacerlo, pero no es obligación. ¿Ya? Pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Sobre lo anterior, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, voy para adelante. Bueno, con todo lo anterior, es para ver un tema que se llama insertar tabla de contenido. ¿Quién me puede decir a mí cómo hacen ustedes o cómo hacían para hacer una tabla de contenido en un trabajo? ¿Quién me puede decir para ti por encima cómo debían hacerlo o cómo deben hacerlo? Lee, ¿usted qué hace de trabajo? ¿Cómo hace para hacer la tabla de contenido? Yo normalmente primero realizaba el trabajo, lo numeraba el título principal, todo así como usted los tiene allí. Ajá. Después de eso, yo me iba normalmente me voy, referencia, y agrego la tabla de contenido. Ya. Una hoja superior. Ok. Allí Bueno. me da ella solita, ya se agrega. Ok, bueno, listo. Pero, bueno, otra cosa, para que lo tengan en cuenta, que no lo tengo aquí en esta diapositiva, que son las partes de un trabajo escrito. ¿Ustedes saben cuáles son las partes de un trabajo escrito? ¿Sí? ¿Sí saben cuáles son las partes de un trabajo escrito? ¿Quién no sabe? Es importante que sepan esto, las partes de un trabajo escrito. ¿Ah? Bueno, un trabajo escrito... Yo no sé, profe. No saben. Bueno, miren, un trabajo escrito tiene 3 partes. Tiene 3 partes. La primera, que son las preliminares, hojas preliminares. En las hojas preliminares encontramos a la portada, la carátula, ¿qué más? Los agradecimientos, la dedicatoria. Son las páginas que embellecen al trabajo, son las preliminares. Luego tenemos el cuerpo texto, que es el material investigado, lo que uno investigó. Y luego tenemos las complementarias, que son la conclusión, la bibliografía, las referencias bibliográficas que se llaman ahora, los anexos. Esas son las 3 partes de un trabajo escrito. Entonces dicen las normas y contextos que dicen que las hojas que hacen parte de las preliminares y las hojas que hacen parte de las complementarias, no se les coloca número de páginas, hablando acá de las normas y contextos. Pero que hay que tener en cuenta que cuando se va a paginar un trabajo, las hojas de las preliminares no se enumeran, pero se tienen en cuenta. ¿Cómo así? Si yo tengo 5 hojas que hacen parte de las preliminares, yo comienzo a paginar mi trabajo desde la hoja número 6. Las anteriores no llevan número, pero de las 6 en adelante se llevan número. O sea, las hojas de las preliminares se tienen en cuenta, pero no se les coloca número. Este va a ser un trabajo que ustedes me van a hacer y me van a pegar, yo les digo cuándo. ¿Entendido eso? No se les colocan números o páginas, pero se tienen en cuenta. Listo, vamos para adelante. ¿Cómo insertar una tabla de contenido? Bueno, listo. Crear la tabla de contenido. ¿Cómo crear la tabla de contenido? Word utiliza los títulos del documento para generar una tabla de contenido automática que se puede utilizar cuando cambie de nivel. Eso de cambia de nivel son los niveles que le di a rato, título 1, título 2, y título 3 y título 4. La secuencia o el texto del título, haga clic en un lugar donde desea insertar la tabla de contenido. Normalmente se coloca o se inserta
al inicio del trabajo. Ya saben que la tabla de contenido dentro del trabajo lleva una posición. En este caso nosotros vamos a colocarla acá como la página número 1. ¿Entendido? Como la página número 1. Una tabla de contenido es el reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos, los temas y subtemas que forman el documento. Ya le dije que habían capítulos, títulos y subtítulos. Eso es lo que hace referencia a eso. Lo primero que debemos hacer es el documento, como mostramos a continuación. Es como si yo fuera a realizar, en este caso, un trabajo de pasantía, o sea, el trabajo que ustedes van a hacer o el trabajo que ustedes deben hacer cuando van a tomar o cuando se van a certificar. Ustedes hacen la pasantía, ustedes deben hacer un texto en computador o a computador en donde tienen que hacer una serie de cosas y pasos. Dentro de eso tenemos la tabla de contenido. Pero acá le voy a explicar paso por paso cómo se hace. Colocamos un título en cada hoja. Para nuestro caso acá, supongamos que nuestro trabajo solamente tiene, en cada hoja lleva texto. O sea que no, un título o subtítulo no abarca varias hojas, sino en este caso una. Para el caso mío que le voy a hacer la explicación. Ese va a ser el primer título y ese título va a ir en la primera hoja. Clasificación va a ser otro título y también va a ir en otra hoja. Según su función. Ya mire que ya cambió de mayúscula a mayúscula inicial, no es minúscula, porque es de tipo 3. Análogo de tipo 3. Inicial mayúscula. Híbrido tipo 3. Híbrido tipo 3. Digitales tipo 3 también, según su tamaño. Es tipo 3 también. Supercomputadoras tipo 3. Minicomputadoras tipo 3. Mainframes tipo 3. Impresora. ¿Qué será impresora? Es un capítulo, por lo tanto es tipo 1. Clasificación, ese es un título, por lo tanto es tipo 2. Matriz de punto tipo 3. Láser tipo 4. 3, perdón. Chorro de tinta tipo 3. De impacto tipo 3. Listo, ya tenemos determinado quién es tipo 1, quién es tipo 2 y quién es tipo 3. Cada título de esos que acabo yo de colocar ahora va en una hoja. Dice entonces, luego de dejar el título y el subtítulo en cada hoja, debiendo dejar una hoja en blanco al principio para insertar la tabla de contenido. Después que haga eso, nos ubicamos en esa hoja que dejamos en blanco antes, en la primera hoja, y hacemos clic donde dice referencia. Luego hacemos clic en donde dice tabla de contenido. Seleccionamos el diseño haciendo clic sobre él. Automáticamente queda creada nuestra tabla de contenido. Si nosotros deseamos agregar más títulos a nuestra tabla de contenido, debemos hacerlo haciendo clic en actualizar tabla y luego seleccionando la opción actualizar tabla, damos clic en aceptar, automáticamente se inserta eso. ¿Qué es esto? Supongamos que yo hice ya mi tabla de contenido, pero ¿qué pasa? De que yo tuve que agregar otros títulos y otros subtítulos a mi trabajo para yo ingresar estos títulos y estos subtítulos a la tabla de contenido. Debo que hacer clic en esa actualizar tabla, actualizar los números de página y damos clic en aceptar. Automáticamente esos subtítulos o esos capítulos, esos títulos entran a la tabla de contenido y automáticamente queda activada o actualizada nuestra tabla de contenido. Muchas gracias. Preguntas. Voy a repetir este paso de esto. Voy a repetir esto. Voy a repetir de aquí en adelante. Insertar tabla de contenido. Insertar tabla de contenido. Crear la tabla de contenido. Crear la tabla de contenido. Nuevamente digo, Word utiliza los títulos del documento para generar una tabla de contenido automática que se puede actualizar cuando cambie el nivel, la secuencia o el texto del título.
Haga clic en el lugar donde desea insertar la tabla de contenido. Normalmente la colocamos al principio del trabajo del documento. Una tabla de contenido es el reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos y temas que conforman el título. Lo primero que debemos hacer antes de hacer nuestra tabla de contenido es el trabajo. Es el trabajo. Usted hizo su trabajo, se llevó su trabajo 30 hojas. Luego de que se lleve las 30 hojas, usted va a hacer los pasos que hay que hacer para la tabla de contenido. Pero primero yo le voy a explicar aquí cómo se hace, como muestro a continuación. Colocando un título en cada hoja. Los computadores en capítulo tipo título 1. Clasificación tipo título 2. Según su función, tipo título 3. Tipo título 4. Tipo título 4. Tipo título 4. Tipo título 3, perdón, 3. Tipo título 3. Tipo título 3. Esa impresora es de tipo título 1. La clasificación es de tipo título 2. Y de aquí para adelante son todos tipo 3. Ahora cuando estemos en Word, se van a dar cuenta cómo hacemos eso. Luego de dejar un título y subtítulo en cada hoja, debiendo dejar una hoja en blanco al principio para encontrar la tabla de contenido. Hacemos clic en referencias, ya les voy a explicar en Word. Luego hacemos clic en insertar tabla de contenido o tabla de contenido. Seleccionamos el diseño, porque cuando hacemos clic en esta opción, nos va a mostrar varios tipos de tabla de contenido. Nosotros vamos a seleccionar una. Cuando la seleccionemos, damos clic sobre él y automáticamente queda creada nuestra tabla de contenido. Como les decía anteriormente, si nosotros después de haber terminado nuestro trabajo, nos dijeron de que había que ingresar nueva información, yo la inserto y luego actualizo la tabla de contenido, automáticamente la tabla de contenido queda actualizada. Muchas gracias. Preguntas.